Celestial, agradecidos por la vida, agradecidos por tu bondad. Nos reunimos en esta mañana para poder darte la gloria, para poder darte la alabanza. Nos reunimos en este lugar, Señor, para agradecerte por todos los beneficios. Nos reunimos en este lugar para recibir tu palabra, porque necesitamos ser ministrados, necesitamos ser instruidos, y con tu palabra tú nos afirmas, tú nos perfeccionas, tú nos estableces. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú apliques la palabra en nuestros corazones y que tú, Señor, cumplas en nuestra vida el propósito para el cual has sido enviada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te agradecemos, Padre. Amén. Aleluya. Génesis capítulo 32, verso 24. El tema de esta mañana, de la meditación de esta mañana es: no te dejaré si no me bendices. Inmediatamente en su mente usted vuela al pasaje de cuando Jacob estaba peleando con un ángel y el ángel le dijo que lo soltara, le dijo que lo dejara, pero Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendice. Y yo quiero que usted salga de aquí esta mañana con esa actitud: no soltar a Dios, no dejar a Dios, continuar, perseverar, avanzar hasta que usted reciba su bendición. A media semana recibí del Señor la inquietud de predicar sobre este mensaje, y esto me llevó a estudiar toda la vida de Jacob y a poder examinar desde el momento en que nació hasta el punto en que murió. Pero la inquietud de parte de Dios era que esta mañana meditáramos específicamente en la lucha que Jacob tuvo con el ángel, porque a Jacob lo que le interesaba era la bendición. Él quería ser bendecido y él estaba dispuesto a seguir luchando por alcanzar la bendición. Y yo quiero aplicar esto en su vida, porque hay algunos que todavía están luchando por su bendición. Pues me equivoqué. Yo pensaba que habían algunos que estaban luchando por su bendición. Entonces lo voy a decir de otra manera. Antes habían aquí algunos que luchaban por su bendición, y más adelante yo creo que van a haber algunos otros que se van a involucrar y van a luchar por su bendición. Así suena mejor, porque total no nos ubicamos. Génesis 32, verso 24 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Un pasaje, hermano, que no nos ha tomado más de un minuto en leerlo, pero que nos narra un evento que transcurrió durante toda una noche. Jacob estaba dispuesto a dormir. Jacob se había acostado. Él estaba de regreso para encontrarse con su hermano Esaú, después de 20 años de haber estado sirviendo a Labán. Él venía con sus mujeres, con sus hijos, con su ganado. Jacob venía con grandes riquezas, y él estaba temeroso porque Esaú había jurado de que él iba a tener descanso hasta que lo matara, porque Jacob le había robado la primogenitura, lo había estafado, había conseguido su primogenitura y le había robado la bendición con engaño. Así que ahora, al ubicarnos en la escena, Jacob está regresando como un hombre riquísimo, y él tiene temor de la muerte, y él se queda solo. Por estrategia, él divide todo lo que él trae en dos campamentos, dos grupos de personas,
y él se queda solo. Y cuando se queda solo es que se da este evento que transcurre a lo largo de toda la noche. La palabra comienza diciendo que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que amanecía. Entonces yo quiero compartirle esta mañana acerca de luchar por su bendición. ¿A alguien le interesa? Quiero compartirle a usted principios que podemos extraer de esta historia, que se lee en un minuto, pero que transcurrió durante muchas horas, una noche, cuando este hombre se quedó solo. Con este propósito yo quiero dividir en 9 principios o en 9 partes esta porción de la palabra. Y la primera frase que me llama la atención es esa: se quedó solo. Y esto me dice a mí algo que usted tiene que saber: es una lucha personal. Su lucha es su lucha, no es de nadie más, porque su bendición es su bendición y su victoria será su victoria. No cabe ahí papá, no cabe ahí mamá, no cabe ahí esposa, no cabe ahí esposo. Su lucha es su lucha. Como buenos evangélicos acostumbramos a decir: la salvación es personal. Y sabemos en base a la palabra, ¿verdad?, que uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado, y nos enfocamos en ese asunto de la relación individual. Pues esta mañana quiero que tome mayor conciencia de esto. Usted debe de luchar de una manera personal por sus propias bendiciones. Usted va a tener que esforzarse. Es usted solo para poder alcanzar los propósitos que Dios tiene para su vida. Sucede que en lo natural nuestros hijos pueden heredar bendiciones, pero si ellos no saben administrarlas, si ellos no las cuidan, pueden perderlas. Y por eso tenemos que enfocarnos que al final es un asunto bien personal. Cómo nosotros decidimos, cómo nosotros actuamos, qué es lo que nosotros alcanzamos en nuestra vida. Y usted puede ver cómo Dios trata de una manera personal, de manera que, por ejemplo, cuando Nabal no quiso apoyar a David, Dios trata directamente con Nabal, se muere, pero Abigail viene a ser la mujer del rey, porque Dios trata de una manera personal. Y la historia o ese mismo enfoque podíamos tomarlo en una cantidad de casos. Mical menospreció a David, se burló de él, lo afrentó públicamente. La mujer quedó estéril, pero Dios levantó a David como rey sobre toda la nación. Así que no importa cuáles sean sus circunstancias, sepa que es una lucha personal. Sus victorias van a ser su victoria. Su lucha es su lucha. Nadie más cabrá ahí. No depende de nadie más. Así que cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta abandonado, sepa que Dios lo ha diseñado de esta manera, porque también los galardones van a ser para usted solo. Jesús dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dios no me va a recompensar a mí por sus obras. Dios no me va a recompensar a mí por el trabajo que realizan los maestros del SEM. Dios no va a recompensarme a mí por el trabajo de la iglesia. Dios va a recompensarme a mí por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi dedicación, porque es algo personal. Así que sepa y venza sobre esto. Cuando se sienta solo, sepa que la razón es que se trata de su victoria, se trata de su propia lucha, se trata de sus propias experiencias personales. Así que usted tiene que tomar fuerzas, ánimo y saber que esa soledad, esa condición de sentirse abandonado sin que nadie más esté con usted, es la base para que usted obtenga su propia victoria, sus propias experiencias personales. Es como cuando Dios llama a este hombre para poder ser juez de Israel. ¿Quién me dice cuál es su nombre? Que sale ahí: Débora. Barak. Dios llama a este hombre para que fuera juez por medio de Débora, pero este no quiere obedecer. Él no quiere ir a la batalla porque tiene temor, y entonces le va a pedir a la mujer que vaya con él, y la mujer va con él y le dice: pero entonces si voy contigo, la victoria no va a ser tuya. Entienda eso. Si usted consigue quien luche con usted y a favor de usted, entonces la victoria no va a ser suya. Pero Dios quiere que usted tenga sus propias victorias.
Dios quiere que usted tenga sus propias experiencias. Dios quiere que usted tenga sus propias bendiciones. ¿Alguien me está oyendo? Por eso es que es un asunto de quedarse solo. Y es lo que aprendemos como primer punto en esta batalla espiritual. Número 2, dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esto definitivamente demanda esfuerzo, ¿no? Luchó con él hasta que rayaba el alba. O sea que pasaron horas y Jacob estaba luchando con este ángel porque él quería ser bendecido. Y yo me preguntaba, ¿y qué bendición quería Jacob si ya tenía 12 hijos, una hija, un montón de camellos, un montón de vacas, un montón de cabras, un montón de ovejas? Era riquísimo, era próspero y todavía quería una bendición. ¿Qué bendición quería Jacob si Dios ya lo había prosperado, lo había sostenido, lo había levantado, lo había guardado? Pero esto nos prueba algo muy importante, y es que en esta lucha por la bendición se necesita el esfuerzo personal. Dice la palabra que él luchó toda la noche hasta que rayaba el alba, o sea que hasta que comenzó a aclararse, porque el sol ya venía apareciendo. Y yo pensaba en esto, mire, toda la noche luchando. Yo recuerdo haber tenido experiencias de luchas con mis hijos. Con Josué luchábamos hace algunos años, pero después de una media hora, espérate, ya, calmémonos. Yo sé que los combates de boxeo están pautados a 3 minutos por cada round, y los combates de MMA están pactados a 5 minutos por round. Los de boxeo pueden tener hasta un máximo de 12 rounds, los de las artes marciales mixtas hasta 5 rounds. Pero imagínese usted cómo termina alguien de cansado después de luchar. Y aquí está diciendo que Jacob estuvo toda la noche luchando, toda la noche revolcándose con el ángel, toda la noche forzándolo, y llegó hasta la mañana con el agravante, ya voy a tocar ese punto, de que la pierna se le había destrabado y él no soltaba al ángel. Y hay muchos cristianitos que dejan de ir a la iglesia por cualquier cosa. Hay muchos hermanos que dejan de pelear por su bendición, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, dejan de honrar a Dios, dejan de servir por pequeñas cosas, por cosas insignificantes. Esta historia nos va a servir para que pongamos en nuestra mente de nuevo la idea de que estamos en un gran conflicto espiritual, pero que Dios está de nuestro lado, y que los galardones, las recompensas y las bendiciones valen la pena que luchemos. Y yo creo que esto es lo que había en el corazón de Jacob. Jacob sabía que valía la pena luchar con este ángel, así que continuó toda la noche. Él estaba determinado a seguir luchando con el ángel. Él tenía el coraje suficiente para poder permanecer, y esto nos revela el carácter que Jacob tenía. Él tomó una actitud de no someterse al ángel, no se rindió, no desmayó. Mire, es bien importante entender, él no trató de vencer al ángel. Si usted le pone atención a la historia, de lo que se trataba era que el ángel no lo venciera a él. Y es sumamente interesante considerar esta historia, porque es de verlo desde la perspectiva divina. ¿Y por qué Dios hizo que Jacob pasara por esta experiencia? Considerando lo siguiente: Jacob había comprado la primogenitura por un almuerzo a su hermano Esaú. Jacob había engañado a su papá, y su papá ya lo había bendecido pensando que él era Esaú. Jacob recibió la bendición ahora voluntariamente y confirmada de parte del padre, aunque el padre supo que lo había engañado y lo envió a que se fuera a buscar al hermano de su mamá. Jacob ya había tenido un encuentro con Dios cuando vio los ángeles que subían y que bajaban, y Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir y que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra.
Jacob ya había hecho un pacto con Dios y le había dicho que si él lo guardaba, que si él lo prosperaba, iba a apartar el diezmo de todo lo que él le diera. Jacob ya había experimentado la realidad de la bendición de Dios, porque él estaba regresando como un hombre riquísimo. Así que la pregunta es, ¿qué más bendición buscaba Jacob? La pregunta es, ¿por qué razón Dios hace pasar a Jacob por esta experiencia de luchar con un ángel, si el propósito revelado por Dios a través de la bendición de su padre y la confirmación del pacto que él hizo con Jacob ya se había dado con las riquezas que él tenía? Para mí en lo particular surge la idea, la pregunta: ¿y por qué Dios hace que este hombre pase por esta experiencia? Yo no veo que fuera necesaria. Ya estaba bendecido, ¿me entiende? Ya se había cumplido la bendición del Padre, ya se había cumplido la bendición de Dios, ya se había cumplido el pacto que Jacob tenía con Dios. Entonces, ¿qué necesidad había de esto? El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento que las cosas que se escribieron para nuestro provecho fueron escritas. Y yo creo que hay cosas aquí escritas para que alguien sea bendecido esta mañana, para que alguien a quien le interese avanzar por su bendición sepa cómo hacerlo. Y lo primero que tiene que saber es que será una lucha personal, individual. Lo segundo que tiene que saber es que va a demandar esfuerzo. No va a ser conseguida con venir a la iglesia de vez en cuando. No va a ser conseguida con una que otra oración ahí un poco dudosa. No va a ser conseguida con 2 cantos lentos y 2 cantos alegres. Va a ser conseguida a través de la perseverancia, a través de la lucha, a través del carácter. Orar, buscar a Dios, ayunar si es necesario, sacrificarse, esforzarse, levantarse más temprano, acostarse más noche, no comer a la hora. Hay un esfuerzo que muchos cristianos no están haciendo, y por esa razón no están conquistando su bendición. Pero este hombre estaba ahí toda la noche. Él estaba luchando con este ángel. Ahora dice la palabra que en esta lucha que él tuvo, el varón vio que no podía con él. El ángel no podía con Jacob. O sea que el asunto se centra en que Dios envía un ángel a luchar con Jacob. Jacob no sabe de qué se trata. Él está temeroso de que su hermano lo va a matar. Él simplemente entra en una lucha sobrenatural que dura toda la noche. No ha bebido agua. No hay ningún árbitro que diga tiempo, pausa, descanso, cada uno a su esquina. Han estado horas y horas luchando, pero Jacob tiene el carácter de seguir adelante a pesar de cómo él se siente, porque él está determinado a no rendirse. Y esto es lo que se necesita en la vida de muchos creyentes: no se rinda mientras no alcance su bendición. No se trata de vencer al ángel, no se trata de vencer las circunstancias, se trata de que las circunstancias no lo venzan a usted. No se trata de que usted cambie al mundo, se trata de que el mundo no lo cambie a usted. No se trata de que usted pueda manifestar un poder mayor que haga cambiar las cosas, sino que las cosas y las circunstancias no cambien su vida, no le roben su fe, no lo desanimen y no lo saquen del camino. Y esto fue lo que hizo Jacob. Siguió luchando, resistiéndose. Él no se sometió al ángel. Y qué curioso, el punto número 3 dice que el varón no podía con él. Y esto a mí me recuerda algo que está escrito en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que no somos tentados más de lo que podemos soportar, y que juntamente con la prueba Dios nos va a dar la salida. ¿Cuál es su problema? Dios lo conoce. ¿Cuál es la salida a su problema? Dios la conoce. Dios no nos va a dejar jamás enfrentar circunstancias que van más allá de nuestras fuerzas. Dice el apóstol Pablo: ninguna tentación sobrehumana os ha sobrevenido, porque fiel es Dios. Nosotros podemos sentirnos que no podemos con la situación que estamos manejando, o no nos estamos manejando, sino que parece que nos está atropellando. Podemos sentir que los sufrimientos, los padecimientos, las circunstancias, la maldición heredada, las injusticias o lo que nos rodea está fuera de nuestro control, que jamás van a cambiar, pero tenemos que recordar que nunca estarán fuera del control de Dios. Dios tiene todo bajo su control.
Dios tiene todo bajo su autoridad y Él tiene el poder de cambiar las circunstancias en un instante. Es muy importante como creyentes mentalizarnos de esta manera. Dios no me va a dejar llevar una carga que yo no pueda llevar. Es muy importante, hermano. Piensa en esto. Era un ángel. ¿Cómo que no podía contra Jacob? Porque Dios le dio a Jacob la oportunidad de luchar, pero Dios, que tiene el control de las cosas, en realidad, aunque el ángel podía someter a Jacob, Dios había limitado el poder del ángel a un nivel humano. Esto lo podemos ver mucho más claro cuando examinamos la vida de Job. Cuando el diablo va delante de Dios y Dios le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Sí, le dice: ya lo vi. ¿Has visto cómo es de íntegro, de recto? ¿Has visto su temor? Pues sí, le dije, si lo tenés cercado a él con grandes bendiciones y yo no lo puedo tocar. Mire, el diablo confiesa que él no puede tocar a los que Dios no deja tocar. El diablo confiesa que Dios le pone límites. Viva con esa conciencia, hermano. Aunque a usted le parece algo gigantesco lo que usted está atravesando ahorita, Dios tiene el control de las circunstancias. Y lo que Dios quiere hacer es glorificarse en su debilidad. Y Dios va a limitar las circunstancias. Dios va a limitar el ataque del enemigo. Dios va a limitar lo que tenga que limitar, porque Él quiere ver a su pueblo caminando en victoria. Pero quiere verlo a usted esforzándose. Quiere ver a una iglesia que, como dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos significa en el original los energéticos, los llenos de energía, los que usan la fuerza. Nadie va a entrar en el reino de los cielos por casualidad. Nadie va a entrar en el reino de los cielos porque fue una cuestión del azar. Al reino de los cielos se entra por medio de la fuerza, se entra a través de la negación, se entra a través de tomar la cruz, se entra a través del esfuerzo. Nadie va a entrar en el cielo de una manera que no hayan problemas o dificultades que tenga que vencer. El apóstol Pablo dijo esto: a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal parece que el tema de las aflicciones, las tribulaciones, es uno de los temas que abundan en la Biblia. Pero la razón por la cual Dios ha determinado esto es porque también el tema de las victorias es un tema que a Dios le interesa. Y Dios quiere levantar a un pueblo en victoria. Y Jesucristo al final trata solo con los vencedores. Los cobardes se quedan afuera. Los tibios se quedan afuera. Los que se vuelven atrás no están en relación con el Señor. Solamente los valientes arrebatan el reino. Entonces es un asunto, hermano, de tener un carácter, de tener una determinación, confiando en que Dios tiene el control de las cosas. Mire, nunca se olvide de que Dios tiene una salida para la situación que usted enfrenta. Nunca se olvide que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿El varón no podía con él? Claro que sí podía, pero Dios estaba limitándolo para probar el carácter, para probar la persistencia. ¿Sabe que muchas veces Dios no cambia la situación o la circunstancia que usted está enfrentando? Porque lo que Dios quiere es que usted siga ejercitando la fe. Lo que Dios quiere es que usted continúe en esa dependencia. ¿Qué ha pasado con muchos creyentes cuando el problema se soluciona? Cuando reciben la sanidad, cuando reciben el negocio, cuando reciben la prosperidad, se pierden. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces? Cuando estaban en bonanza, cuando estaban en prosperidad, no caminaban en temor de Dios. Cuando estaban en libertad, ellos se iban a adorar a los ídolos. Dios les levantaba enemigos, caían otra vez bajo juicio en esclavitud, clamaban, se humillaban, se arrepentían. Dios les levantaba un nuevo juez. Vivían en paz, en prosperidad, en bendición, en victoria, en libertad, en abundancia. Otra vez volvían a pecar, a desobedecer a Dios, hacia los ídolos de nuevo, y volvía Dios a dejarlos caer en manos de sus enemigos. Es importante entender que muchas veces las circunstancias que nosotros enfrentamos, Dios las está o las ha dejado porque Dios está tratando con nuestro corazón. Dios ha dejado esas circunstancias para que nuestra fe sea ejercitada.
Dios ha dejado esas circunstancias para que podamos fortalecernos, para que podamos fortalecer nuestra comunión, nuestra dependencia de Él. Cuando hay algo que usted no puede hacer y sabe que Él lo puede hacer, lo que le conviene es buscar su ayuda y su respaldo. Lo que le conviene es agarrarse de sus promesas, agarrarse de su palabra, confiar en que Él va a obrar en su vida y confiar en que Él va a cumplir su propósito en usted. Amén. Así que vemos aquí que el ángel no podía, pero en realidad el ángel sí podía, porque según la palabra dice que él toca el encaje de su muslo, o sea que el ángel solo lo tocó, le tocó una parte de la cadera y se le destraba la pierna, hermano. Mire, ¿usted se le ha destrabado alguna vez? Una vez jugando fútbol con unos pastores, un pastor dio una patada contra la grama y le queda el dedo del pie así parado, ¿no? Destrabado. El pie plano y el dedo gordo así parado para arriba, destrabado. Aquí una hermana se había caído de un microbús ahí enfrente del portón. Pastor, me dice, yo estaba ahí en la puerta. Pastor, me dice, me acabo de caer, y venía con este hueso salido aquí atrás. Venga, hermana, esto es fácil de arreglarlo, solo se sujeta por aquí, se sujeta por allá. ¿A usted alguna vez se le ha destrabado algo, hermano? ¿Ah? Sí, le ha destrabado el codo. ¿Y cómo se siente cuando a uno se le ha destrabado algo, hermano? Ahora imagínense tener la pierna destrabada. Es lo más común, ¿verdad? Imagínense tener la pierna destrabada. El ángel solo tocó a Jacob y se le descoyuntó, se le destrabó, se le zafó de la cadera. Pero ¿qué dice la palabra? Jacob continuó luchando. Jacob tenía carácter, hermano. Jacob no era de aquellos creyentitos que no entran al culto porque no han comido. Jacob no era de aquellos creyentitos que se quieren ir corriendo entre semana porque cenan a la hora. Jacob tenía la pierna destrabada, tenía dolor, seguía luchando con el ángel y pasó así y continuó aferrado porque él quería la bendición. Si usted quiere la bendición, va a tener que luchar por ella. Ese es el tema principal o la idea principal de esta mañana. Jóvenes, si quieren la bendición, no estén mirando la herencia que les van a dejar sus papás cuando se mueran. Jóvenes, si quieren la bendición, miren a aquel que da la bendición a la obra de sus manos. Miren a aquel que se deleita en hacer misericordia. Miren a su palabra, caminen en su palabra, caminen en fe, caminen en obediencia y vean a Dios protegiéndolos, bendiciéndolos, levantándolos, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero van a enfrentar dificultades, van a enfrentar un montón de oposición, van a tener problemas y van a tener que tener el carácter para seguir adelante a pesar de lo que venga. Jacob estaba solo. Una lucha que no tenía rounds y por lo tanto no tenía recesos. Una lucha dispareja, porque no era un humano contra un humano, era un ángel contra un humano. Una lucha que se pone todavía en mayor desventaja para él, porque él termina con la pierna destrabada. Pero él está determinado a seguir peleando por su bendición. Según la escritura, el ángel toca el encaje, se descoyunta el muslo y obviamente, ¿verdad? Al descoyuntarse el muslo, toda la pierna queda sin control. Y yo pensaba, hermano, en el esfuerzo que esto implicaba para Jacob, continuar luchando a pesar de que tenía una pierna zafada. Y entonces esto me llevaba a mí a la idea de lo que hacen los atletas. Miren, los atletas tienen que meterse en unas disciplinas tremendas, de fuerza o de esfuerzo, de dietas, para poder lograr dominar o alcanzar algún lugar o ganarse alguna medalla, alcanzar alguna posición en la competencia. Siempre que hablamos de cualquier disciplina atlética, vamos a hablar de gente que tiene que hacer esfuerzo, de gente que tiene que someter su cuerpo a un padecimiento. ¿Y todo por qué? Para ganarse una medalla. Y muchos cristianos no aguantan los padecimientos que vienen por causa de la palabra. ¿Y todo para qué? Para entrar en el reino. El apóstol Pablo dijo que los atletas
corrían para poder ganarse una corona corruptible, pero que nosotros tenemos que correr para ganar una corona incorruptible. No importa cuáles sean las circunstancias que vengan, vale la pena correr esta carrera, hermano. No importa qué es lo que usted tenga enfrente, qué es lo que lo está deteniendo, cuáles son los problemas o circunstancias, vale la pena seguir presionando, porque el galardón es grande. La victoria va a ser grande si su lucha es grande, pero vale la pena continuar adelante. Pensaba en algunos artistas también que, según dicen, si han ganado un papel y tienen que prepararse, pues algunos tienen que desarrollar destrezas físicas, algunos pierden peso, otros ganan peso, otros tienen que hacer mucho ejercicio para desarrollarse, tienen que memorizar guiones, tienen que manejar sus emociones, tienen que desarrollar destreza. ¿Y todo para qué? Para poder ganar el papel que les han asignado en la película. Y nosotros queremos que la entrada en el reino sea nada más por ir a la iglesia de vez en cuando, darle a Dios un par de limosnas en el mes, no hablar de evangelismo con nadie, no involucrarnos con nada en lo que es la extensión del reino, y que ahí la vamos pasando. Ahí no, si yo soy cristiana, el pastor Cornejo, no, es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Oh, viera qué bonito los jueves, hermano, viera qué bonito se ha puesto los jueves, comemos tamales y pasteles, viera que no tenemos un ministerio de enseñanza, viera qué bendición. Mire, cientos de personas, pastores han salido de ahí, fíjese. ¿Y usted a cuántos ha ganado? ¿A cuántos ha discipulado? ¿A cuántos ha ministrado sanidad? ¿A cuántos ha ministrado liberación? No, hermano, es que yo estoy chiquito, solo tengo 12 años de ser cristiano. La palabra nos habla acerca de estar involucrados en un gran conflicto que demanda el esfuerzo. La palabra nos habla de gente en la gran tribulación que dice que van a menospreciar su vida hasta la muerte y van a vencer al diablo por medio de la palabra del testimonio de ellos y por la sangre de Jesucristo. Pero están dispuestos a menospreciar su vida, están dispuestos a gastar su vida, a enfrentar padecimiento. Ahora, esto en la práctica, hermano, para nosotros significa, mire, desvelarse por leer o estudiar la palabra. Solo como un ejemplo. Pero como no amamos la palabra, entonces no importa leerla. Hay estudiantes del CEN que dicen, pastores, que mire, ¿me puede hacer el examen el otro sábado? ¿Y por qué, hermana? Es que fíjese que no he estudiado. ¿Y por qué no estudió? Es que no me quedó tiempo, fíjese. ¿Y por qué no le quedó tiempo? Es que salgo tarde del trabajo. Pero, hermana, usted podía haber hecho un esfuercito más y aunque fuera a acostarse a la 1 de la mañana, leer la palabra, estudiar. Sí, pero es que no aguanto. Al no valorar la palabra, no nos desvelamos por estudiar. Vemos así como que la cosa tiene que ser fácil, que se nos haga suave, sin esfuerzo. Hay gente que no puede servir si no ha comido. Y la Biblia dice, al menos en la Biblia dice que los discípulos ni tiempo para comer tenían. Pero hay servidores que si no comen, no suben a su ministerio. Hay cosas que hay que cambiar en nuestra mente porque es un asunto de lucha, de conflicto. Hay gente que no puede permanecer de pie o postrada adorando al Señor. Es que están cansados. No pueden aguantar. Es que, pastor, siento un hormigueo y siento que se me duermen las rodillas y viera. Y no, la Biblia dice que hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pues. Pero queremos hacer todo suave, todo que no nos cueste, todo fácil, porque no tenemos coraje, no tenemos un carácter de luchadores, y por eso es que no conquistamos las bendiciones. Esta mañana vamos a tener que cambiar esa mentalidad, porque las bendiciones se conquistan a través de la lucha, y vamos a entender cómo en esta lucha hay ciertos elementos claves para poder ver esa bendición de Dios sobre nuestra vida. Vemos en la palabra que este hombre siguió allí a pesar del esfuerzo, y encontramos posteriormente que el ángel está queriendo irse porque ya es de mañana y le dice, déjame porque raya el alba. Mire la preocupación del ángel, que ya va a ser de día. Ese no es problema de Jacob, ¿verdad? Déjame porque ya raya el alba. Y entonces Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Aquí está el punto de fracaso de la mayoría de los cristianos. Dejan a Dios antes de conseguir las bendiciones. Abandonan a Dios, abandonan la lucha. Ya habían caminado, ya se habían posicionado, ya habían avanzado,
y descuidan su vida espiritual y pierden la posición que tenían, pierden lo que habían logrado. En algunos casos, como una de las iglesias de Asia, a las que el Señor Jesús le envía un mensaje por medio de Juan, Dios tiene que decir: recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Vuélvete al punto donde caíste. Recuerda donde todo estaba bien y todo comenzó a ir mal, y vuelve hasta ese punto. En otro caso, otra iglesia, lo que el Señor tiene que decirle es: sé vigilante, porque hay cosas que están para morir. Hay algunas que ya murieron y otras están para morir. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es un asunto de esfuerzo, es un asunto de mantener, de retener lo que hemos logrado, hermano. Porque el ángel está queriendo irse. Cuando le dice déjame, significa que Jacob, aunque tenía la pierna dislocada, estaba agarrado del ángel. El ángel se quería zafar, el ángel se quería ir, pero Jacob estaba empecinado. Él quería su bendición. Y esto representa a los cristianos que no dejan de orar. Esto representa a los creyentes que continúan buscando a Dios, ayunan, leen la palabra, sirven a Dios con limitaciones económicas, con problemas de salud, con problemas de cualquier tipo, con falta de trabajo, pero siguen adelante porque la bendición vale la pena. Siguen luchando porque no importa el dolor, lo que importa es la bendición. Siguen luchando porque no importa el esfuerzo, el tiempo, el sacrificio, lo que importa es la bendición que está delante. Pero para poder pensar así, hermano, hay que tener mentalidad de luchador. Yo creo que eso es lo que nos falta muchas veces. No tenemos una mentalidad guerrera, aunque Jehová es varón de guerra. Y el carácter de Dios tiene que ser reflejado en nosotros. La Biblia habla de estar en una lucha espiritual. La Biblia nos habla de usar las armas espirituales. Nos habla de usar la armadura de Dios. Nos habla de tener una lucha contra huestes, principados, potestades. Entonces siempre el reino ha tenido que ver con una lucha. Pero muchas veces el evangélico piensa que es con cantar y leer la palabra. No, es un asunto de luchar por conseguir las bendiciones. Es un asunto de luchar para obtener la prosperidad, para caminar en salud, para caminar en libertad, para caminar en victoria, para caminar en autoridad. Se necesita luchar, es una lucha espiritual. Jacob ya estaba bendecido, pero él tenía la mirada puesta en una bendición más grande, y es lo que vamos a entender aquí. Y por qué Dios permite esta experiencia. Ahora vemos entonces, el ángel le pide que lo deje. Jacob no quiere dejarlo. Y esto a mí me recuerda la idea de cuando Noemí le dice a Ruth: mira, ya no tengo hijo que darte, regrésate con los tuyos. ¿Y qué le dice Ruth? No te voy a dejar, le dice. Ruth sabía que había encontrado la bendición. Volvete, le dijo. Mira, ya Orfa ya se fue, le dijo. A ella que se vaya, yo voy a seguirte, yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esa mujer decide continuar adelante. Y me recuerda también la historia de Eliseo. Elías le dice: quédate, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Quédate, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que había una bendición adelante. Él ya tenía en su boca la petición que iba a hacer, hermano. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero el respaldo de Dios sobre mi vida. Quiero el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. ¿No cree usted que Eliseo pensaba que valía la pena seguir a Elías? Pero algunos hermanos piensan que no vale la pena. Algunos cristianos piensan que no vale la pena orar. No vale la pena congregarse, pero constantemente. Piensan que no vale la pena clamar a Dios de día y de noche. Piensan que no vale la pena desarrollarse como adoradores. Piensan que no vale la pena meter sus finanzas en el reino. Piensan que no vale la pena hablarle a la gente de Cristo. Y como piensan que no vale la pena, se pierden todas las bendiciones conectadas con esas acciones. Pero esta gente nos muestra cómo alcanzaron una posición privilegiada, porque decidieron seguir adelante. Yo creo, hermano, en lo particular que ninguna virtud o cualidad positiva que usted tenga realmente tiene valor si no es constante. ¿Me entiende lo que digo? Usted puede tener virtudes, pero si esa virtud no es constante, no vale mucho. Por ejemplo, si usted es servicial, pero
pero es servicial y después ya no es servicial. Entonces no es una virtud permanente, no es algo que valga mucho. Si usted es honesto, pero de repente deja de ser honesto, o es honesto en unas áreas y en otras no, entonces no es una virtud así como que muy valiosa. Las virtudes tienen valor por causa de la constancia. Y vemos que este es un asunto de perseverancia. Cuando el ángel le dice a Jacob, déjame, lo que está poniendo a prueba es la perseverancia de Jacob. Pudo haberse escrito que Jacob luchó con el ángel hasta la tercera vigilia y después el ángel se fue y no lo bendijo. Pero ¿cuál es la historia? Jacob no soltó al ángel y le dijo, no te voy a soltar si no me bendices. La Biblia nos habla acerca de los perseverantes. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús nos enseñó a orar y usó el ejemplo de aquella viuda que llegaba a molestar al juez. Y el juez dijo, le voy a hacer caso a esta viuda, aunque no tengo temor de Dios, no vaya a ser que me fastidie. Y Jesús enseñó cuánto más vuestro Padre Celestial va a responder a los que claman de día y de noche. Pero hay hermanos que ni de día claman. ¿Por qué? Porque no existe esa cualidad de la perseverancia, del entendimiento de no soltar a Dios, no soltar la palabra, no soltar la unción, no soltar la posición que se ha alcanzado, retenerla, continuar peleando, continuar con una actitud de lucha, de guerra, reteniendo lo que hemos alcanzado y avanzando hacia algo más. No te suelto, le dijo Jacob al ángel, no te voy a dejar ir. No me he desvelado en vano esta noche, y no por gusto me has destrabado mi pierna. Y así deben de pensar muchos creyentes. No, hombre, si no por gusto he pasado 15 años como creyente para venir a perderlos ahora en un momento. No voy a venir a tirar ahora 25 años en Cristo y yéndome al mundo. Voy a seguir agarrado del Señor, porque Él tiene cosas más grandes, grandes bendiciones para mi vida. El galardón vale la pena, pero es necesario luchar y mentalizarse de esta manera. Ahora yo veo también que en esta lucha, hermano, aparte de que es una prueba de la perseverancia, en esta lucha es importante reconocer nuestra condición. Mire lo que sucede. El ángel le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Usted cree que el ángel estaba equivocado y había agarrado a otro así de casualidad? Mira, y por cierto, ¿y vos sos Jacob? ¿O he venido a revolcar a otro? No, Dios ya sabía que él era Jacob. ¿Sabe qué es lo que descubrí y me gozaba? Dios lo que quería era que Jacob reconociera quién era él. Así que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y entonces Jacob le dice, soy Jacob. El ángel ya sabía, pero Dios quería que Jacob pensara en quién era él y su identidad, su condición